Hola, 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 hola. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Dónde estás? ¿Un gusto? Un gusto. Bueno. ¿Dónde estoy? Hola. En la casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solo quiero invitarte a que te conectes con nosotros a través de nuestra fanpage en Facebook, @Latino Radio TV Oficial, o bien en nuestro canal de YouTube, Latino Radio TV, para que podamos interactuar en nuestros programas visuales, donde no solo escucharás nuestra voz, sino que nos conocerás a través de una pantalla mientras escuchas nuestros mensajes. Contamos con diversos programas a través de nuestra plataforma visual que nos permitirá a ti y a nosotros crecer juntos, mientras nos identificamos y conectamos visualmente, porque somos gente latino. Conócenos más en latinoradiotv.com/TV. ¿Aún no eres gente latino? Baja nuestra aplicación de App Store y Google Play y entra en ese mundo mágico que jamás pudiste imaginar. Latino Radio TV. Hey, we invite you to SIGH with us. Every Friday after dinner. You can tune in latinoradiotv.com at 8 p.m. Florida time. Remember, SIGH with us at 8 p.m. U.S. Eastern Time every Friday through latinoradiotv.com. Jairo And Erica will be waiting for you. Hey, what's up, guys? Today we're listening to SIGH with Us, the podcast that brings so much information to your brain that you will automatically forget tomorrow. So thank you again for tuning in. Today is a special day of mine because I wasn't feeling too good, and then all of a sudden I'm feeling much better right now. Yeah, so that's number one. Number two, mom is finding more profit in her second job, which means that she might be able to quit her not so healthy job that she currently has. Anyhow, let's get started. What would you like to say to the people? Wow, that was a really good introduction, my son. Thank you very much. I really appreciate it. Well, now you are inside with us. Today is Friday, 14th of May, 2021. Yes. And you are listening to us through latinoradiotv.com y también a través de radiodonesytalentos.com en República Dominicana. También nos pueden ver a través de una pantalla en Latino Radio TV Oficial en Facebook y también en YouTube, #Latino Radio TV. Y ya están en su programa SIGH with Us, donde cada viernes mamá e hijo se unen para compartir con ustedes un programa muy familiar, donde hablamos English, Spanglish, and español. I really love your introduction, babe. No. So, do you? Yes. Actually, you were shy not long ago, but now you are more confident about talking, which I really love. No, I don't believe I was ever shy. I believe you misunderstood my modos de actuar. Okay, so not shy, you were just quiet, probably? I was holding back my emotions. I was reserved. I needed to use these this energy for other purposes. The ones that you wanted me to, I didn't feel like it was necessary to use up my energy, because I have so little energy, so I have to reserve it for things that are like super important, you know? Yes, that's super cool. Actually, that is something that we would like to talk about. It is to be reserved or to be timid, ¿no? Ser reservado o ser tímido. Y lo que tú nos estás diciendo es que en realidad tú no eras tímido, solo que eres muy reservado. De hecho, eres todavía muy reservado y solamente cuando entras en un grado de confianza con las personas puedes
expresarte correctamente, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos malinterpretar esto y decir, no, pues es que es súper tímido, como shy, pero lo que pasa es que no, tú eres muy, muy divertido. Y, por ejemplo, también en mi caso, mucha gente podría decir, no, es que Erika es súper extrovertida, y la realidad es que no, soy ambivertida, no soy... tal vez reservada, ¿no? Porque me gusta hablar, pero sí me gusta como estar sola más que acompañada, ¿no? ¿A eso cómo le llamarías? You have the best of both worlds. I have the best of both worlds. So that is awesome, ¿no? Tengo lo mejor de los dos mundos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, una persona como tú que es reservada, cuando deja de ser reservada, ¿cómo se siente? It depends. Okay. If I feel like I'm forced to socialize, like having to go out and talk to people to get something from them, it's so exhausting. I couldn't do it. I really couldn't do it. Like, let's say we're at a party, a family reunion with people I've never met in my life. Uh-huh. And you guys are like, all right, Jairo, you need to introduce yourself to all 300 of your cousins. I'd be like, you know what, guys? I got something to do. I'll be right back. Because that's just not, I don't like that. However, if it comes to physical dares, let's say in Ecuador, there's these events where you cross mountains on a zip line, and you have three choices. You had either sitting down, Superman, or upside down like a bat. I did that one because that seems like the most extreme, the most toughest. And not everyone can do that, but I did it because it's fun. It is. Uh-huh. It's out of my comfort zone, but it's something I'm willing to do because it satisfies me. But when I have to socialize, it satisfies everyone else except me. That is super cool. I think it was super cool to mention this. Tú nos estás diciendo que cuando tú estás socializando todo lo que haces es por satisfacer a las personas con las que socializas, pero cuando tú lo haces sin socializar es realmente porque tú deseas hacer eso que estás haciendo y te satisface a ti. Yeah. ¿Qué tanto hacemos nosotros por satisfacernos a nosotros o satisfacer a los demás? Desde tu punto de vista y tú como joven, haciendo un comparativo, las personas de nuestra edad, más adultas, ¿crees que, o de nuestra época, de la época en la que venimos, de los 70s, 80s, no sé, tendemos más a satisfacer a los demás que a nosotros mismos, y en tu generación se satisfacen más a ustedes que a los demás, o es lo mismo? No sé. La verdad es que antes de contestar la pregunta, I do like to socialize, but like one-on-one conversations. I can focus more when I have two eyes looking at me instead of 4 or 6 or 8. When I have multiple people looking at me, I can't really focus on the message I'm trying to convey. I get distracted. I'm thinking, wow, stop looking, all right? I need to focus. I can't focus if you guys keep staring at me, But if I'm talking to one person, it's all good. But I feel like there's more opportunities to stay alone nowadays. Claro. Not because of the time period. I mean, so back then, people had different ways of thinking, different cultures, whatever. But the most important thing is that it wasn't really acceptable to be alone. It wasn't really acceptable to stay at home and do things, all day, every day at home. It was more like a custom for you guys to go out maybe once every other day to eat or hang out with friends. Like that was just the norm. However, now you have the option to stay at home because you can buy entertainment at home. You can have food delivered through your phone. You can socialize via Zoom or whatever if you really need to. So it's just circumstances. It's just the advancement of technology that has allowed us to create different habits of living. So what you mean is that technology has helped you to communicate more with yourself or satisfy yourself, because if you don't socialize, you have stuff, material stuff at home that you can play with.
you don't have to see people because you talk through microphone with some people random people who you don't know, and you don't have to compromise yourself too much. Right. That is the thing. Yeah, because if I didn't have distractions at home, it'd be really tough to be here all day. Well, you can't just stare at a wall and hope the day will go by faster. It'll go way slow, really slow. Yes. But if you have distractions, then it helps pass the time, which is important. You know, you come back from work, and most people would say, all right, time to hang out with friends, time to talk about silly things and brighten up my day. However, in my case, friends are nice. It's just, I feel like it's a bit of an inconvenience having to hang out, you know, find a specific time that we can meet up with each other, and then having to think about what to talk about. And like, do I really want to go through all of that process after a hard day of work? Most likely not, you know. If it so happens that they say, oh, we're playing basketball like right now in 30 minutes, I'm down. Like I'd be right there. But if they say, oh, we're going to a conference room so we can all discuss our problems and get to know each other more, and be like, well, we're not really doing anything. We're just conversing. I don't gain anything from conversing. I gain something by talking and performing an activity, such as basketball, bowling, something physical. We can socialize, but with physical activities to distract me from thinking too much. If you think too much, you get too nervous, you can't really converse. But if you don't think enough, you may say something that is unnecessary. So yeah, we have to have time for talking, distraction, then talking, then distraction, then talking, you know, over and over again, all at the same time. Wow, mira, fíjate que nos dijiste algo muy interesante. Tú sientes inconveniente. Nunca utilizaste la palabra me siento incómodo, no me gusta, es algo desagradable. Siento que es inconveniente para mí estar socializando. Prefiero, o sea, haz de cuenta, nos pusiste dos ejemplos. Un ejemplo es, bueno, si alguien me invita a jugar básquetbol y me dice, oye, en 20 minutos te veo, pues tú te animas y todo porque el básquetbol te gusta y dices, ok, voy a ir a convivir con mis amigos, compañeros o personas con las que voy a jugar un deporte que me agrada y que me hace sentir bien, y entonces lo voy a hacer. Y a lo mejor si estaba dormido, tenía sueño, pues no importa, veo de dónde saco las ganas y me voy. Pero si te dicen, oye, te vamos a invitar a un bar o te vamos a invitar a un conference, a una reunión, a una fiesta o algo, resulta inconveniente para ti. Dices, no, la verdad prefiero estar en mi casa tranquilo porque no es algo que a mí me agrade hacer, ¿no? Entonces, qué interesante esta palabra, y de hecho tú la has manejado mucho, me la has enseñado mucho, es ¿por qué haces las cosas? Si tú consideras que no te están gustando, que te están afectando y que son inconvenientes, pues no las hagas. O sea, ¿para qué spend your time? O sea, ¿para qué gastar tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo en algo que no te está haciendo sentir bien? ¿No? Y muchas veces utilizamos palabras, pues a lo mejor altisonantes o desagradables para decir que algo no nos agrada, ¿no? Y decimos, ay, no, esto es una bla, 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 o esto es un ble, 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 y no lo voy a hacer. Y tú nos estás enseñando ahora es utilizar la palabra es inconveniente. Es inconveniente que yo me moleste con algo porque al que va a afectar es a mí, ¿no? Es inconveniente que yo tome una decisión de algo que no me concierne a mí. Es inconveniente que yo salga cuando en realidad no tengo ganas de salir. Es inconveniente cuando yo hable con alguien cuando en realidad no tengo ganas de hablar con ese alguien, ¿no? Es inconveniente comer muy pesado antes de dormir y entonces mejor no lo hago. Pero utilizando las palabras adecuadas para sentirte bien con lo que está saliendo de tu boca, que se refleja en tu cuerpo, ¿no? En tu esencia. Y también el mensaje es más claro. Ajá. If you use like, oh, this is a piece of garbage, you know, what's a piece of garbage? Why do you think it's the situation is garbage? You know, but if you say it's inconvenient, now you know it's an inconvenience. If you say it bothers me, now you know it bothers you. If you use the right words, people will know exactly what you're talking about and exactly how you feel.
Claro, y fíjate, dijiste algo muy importante ahorita. Si tú, por ejemplo, a algo le dices, ay, es una porquería, por decir, no, piece of garbage, es una porquería, pues ya estás, o sea, ¿pero qué es una porquería? Para ti, ¿qué es? Porque pueden ser muchas cosas. En cambio, la palabra inconveniente no te afecta a ti, al contrario, te hace saber cómo te sientes, te agrada o no te agrada, lo haces o no lo haces, ¿no? Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Pero Ajá. ¿tienes la energía? ¿Tienes la energía para hacerlo o no? Fíjate que eso es algo que también me has dicho muchísimo. Danos un ejemplo de esto. O sea, ¿realmente vale la pena gastar tu energía en eso? ¿Te acuerdas que me has dicho? A ver, cuéntanos. Yeah, like there's animals called bears, and they hibernate because they can't physically be active all year long. They have to have a time period of rest. Ajá. You know, I feel like it could translate well to humans. We're not going to sleep for 3 months and expect to be healthy and well. No. What I'm saying is that we need to rest. We need to recharge. Our phones need to recharge, and people need to recharge their minds, their souls, their bodies. Claro. And in my case, I have to recharge throughout the year because I'm still trying to find myself. I'm still going through that era of confusion. So as long as I keep working, as long as I keep not distracting myself and focusing on my goals, I think I'll be able to find my purpose, if you will. But if I were to socialize, I would get distracted. Like, I still socialize, but if I were to socialize more than I do now, it would just cause a distraction. I wouldn't focus on what matters to me. I would focus more on what matters to others. Because, I don't know, I just feel like if we're going to end up socializing, if I'm going to end up spending time with you, I want to get to know what you feel like, you know? Because when I talk about my my status, my goals, whatever, people do give me advice, but I don't really pay attention to it. I don't really get it. I don't understand, or people don't understand what I'm trying to say, what I feel. So it's I don't know, it's exhausting. Fíjate, dijiste algo muy importante y qué bonito esto. O sea, muchas veces le contamos nuestros sueños a las personas y las personas no están de acuerdo con ese sueño que tenemos o esa idea o algo que queremos hacer, y entonces nos dan su opinión y nosotros decimos, pues yo no pedí tu opinión, yo te estoy compartiendo algo que yo quiero, nada más yo quería que me escucharas, ¿no? Y entonces cuando tú me das tu opinión, lo que haces es desgastarme. Y entonces la verdad prefiero estar solo y seguir soñando y seguir creando, haciendo lo que yo deseo hacer, y cuando lo logre, pues yo mismo me aplaudiré y me diré, muy bien, lo logré. Y si los demás lo ven, qué padre, y si no, también. Right. Desafortunadamente, muchas veces, y si no es que la gran mayoría de veces, estamos haciendo las cosas para to please others, para complacer a otras personas, ¿no? Incluso en los trabajos. Muchas veces estamos en trabajos donde no realmente estamos satisfechos, ni nos gusta, pero con tal de complacer a los que me contrataron, pues lo hago, pero soy infeliz, ¿no? No estoy haciendo lo que me agrada. Y de hecho, ahorita hablando de socializar, bueno, aquí en Estados Unidos ya salió una ley donde las personas que se han vacunado pueden estar sin máscara en ciertos lugares, ¿no? Sin mascarilla y todo eso. That's confusing, entonces, though, because you can't really tell who is vaccinated or no. Y aparte, estamos en un país donde, pues, está esta parte donde existe, ¿cómo se dice esto? No es racismo, es otra cosa. Cuando, por ejemplo, que no aceptan ciertas cosas y luego demandan por eso, ¿cómo se dice? Really? Sí, haz de cuenta, te voy a decir un ejemplo. Yo me considero niño, pero soy niña y necesito que se respeten mis derechos. ¿Cómo se dice eso? Misgender. Sí, no, la acción, es que ahorita se me olvidó. Ofensivo. Bueno, el chiste es que, muchas personas no se vacunan porque no es su cultura, no es su religión, no se lo permite, o cualquier cosa, ¿no? Discriminación, esa es la palabra, discriminación. Entonces, imagínate,
Si tú vas en la calle y todo, te van a estar pidiendo, a ver, ¿está vacunado o no está vacunado? O sea, la verdad es que sería imposible hacerlo. Yo creo que esto va a ser por conciencia, ¿no? Pero muchas personas dirán, no, es que yo no me voy a vacunar porque mi religión no me lo permite, porque mi cultura no me lo permite, porque yo no lo deseo, porque... Y entonces, si no se respeta eso, como vivimos en un país donde la discriminación es fuerte, o sea, donde sí hay leyes que a lo mejor puede haber una controversia con esto y con el otro y con aquello. Y hablando de socializar, bueno, las personas ya ahorita también ya están como despertando y diciendo, wow, o sea, ya puedo empezar a volver a convivir, ¿no? Ya puedo volver a salir, ya puedo volver a estar en sociedad. Pero todo un año te acostumbraste a estar en tu mundo, en tus cosas, en ti. ¿Cómo va a ser ese reencuentro, no? O sea, también te debes dar cuenta, ¿será que realmente mientras yo socializaba antes de todo esto era conveniente? Uh-huh. O te vas a dar cuenta que qué tan inconveniente es estar socializando o volver a socializar cuando ya me acostumbré a estar en myself, con mis cosas, y donde descubrí que podía hacer muchas cosas solo o sola, y que también emprendí muchas cosas que si yo hubiera estado conviviendo, no hubiera tenido la oportunidad, ni la energía, ni el tiempo para hacerlo. A tener límites y restricciones en tu propia casa. You're just like, instead of spending 24 hours at the bar, maybe I could lower it down to 12 or 6. You know, after all of this, I've realized that it's more of a convenience to spend some extra time at home than it is to spend some outside. Or vice versa, or maybe you're just dying to be outside because at home it's just all toxic and frustrating. Claro. And in order for your brain to keep flowing as smooth as a river, you need to go outside. It's an environment that isn't yours, where you can express yourself and be yourself and whatever. So yeah, it's good to find the middle ground that suits you the most. I have found mine. I hope all of you find yours as well. Yours. Oye, qué bonito. Oye, bueno, fíjense, queridos amigos de Latino Radio TV, querida gente latino, pues el sábado pasado estuvimos de aniversario. Bueno, el domingo realmente cumplimos 3 años allá al aire con esta fabulosa radio. Latino Radio TV cumplió 3 años. Así que les vamos a presentar un pequeño spot que hicimos todos los locutores. Ojalá que les guste. Y pues sigan conectados con nosotros. Se encuentran aquí en su programa SIGH WITH US con Jairo Romo y Erica de la O. Ya regresamos. Este mes de mayo estamos de manteles largos. Pues hemos llegado a este 3er aniversario. Acompáñanos a descubrir cómo puede cambiar tu visión de la vida. A través de latinoradiotv.com. No solo somos una emisora radial. Somos una familia 100% humanista. Contamos con contenido auditivo y audiovisual. Enfocado al desarrollo personal, familiar y social. Nuestra filosofía es transmitir calidez digital y calidez humana en cada uno de nuestros mensajes. Nuestra emisora fue creada desde el amor. Porque estamos seguros que este es el mejor lenguaje para comunicarnos y empatizar unos con otros. El camino no ha sido fácil para este mundo. Tan falto de humanidad y conciencia. Pero gracias a ti que nos escuchas y nos compartes. Lo seguiremos recorriendo exitosamente. Y siendo orgullosamente gente latino. Síguenos en Instagram, Twitter y en LinkedIn @Latino Radio TV. En Facebook, @Latino Radio TV Oficial. Y en YouTube, #Latino Radio TV. Y no se te olvide descargar nuestra aplicación para iOS y Android. Para que nos lleves contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con música variada para llegar a todos los corazones. Latino Radio TV, gracias por estos 3 años. Sigamos creciendo todos juntos. 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 Sigamos creciendo juntos. Sigamos creciendo todos 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 juntos. Sigamos creciendo
sigamos creciendo todos juntos. Sigamos creciendo juntos. Sigamos creciendo todos 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 juntos. Y bueno, ya regresamos. Oye, te está tapando el logo. Ven para acá, chamaco, ven para acá. Y No. bueno, ¿qué tal? Hermoso ese spot. La verdad es que qué fascinante, qué increíble poder contar con seres humanos maravillosos que transmiten un mensaje. De hecho, déjenme les cuento, hace poco yo publiqué algo muy bonito, hubo muchísimos likes y no lo digo por los likes, ¿no? Sino que la gente conectó con ese mensaje porque cree en ese mensaje y lo ha hecho suyo y me encantaría compartirlo porque creo que es algo súper lindo que podamos pues conectar con los seres humanos a través de estos pequeños mensajes que tienen mucho valor y lo hablo por el spot. Dice, aquí dice no necesitas estructuras, ni estudios, ni premios, ni haber recorrido el mundo, ni 1000 aplausos, cuando lo que haces te ayuda a ti y ayuda al mundo. Y la verdad es que me encanta porque nosotros somos una radio 100% humanista donde cada cosa que hacemos es con la intención de crecer nosotros y que todos los que nos escuchan o nos ven crezcan junto a nosotros y de esa manera poder avanzar todos juntos y poder crear ese mundo maravilloso que todos queremos, no para nuestras futuras generaciones, sino para nosotros que nos encontramos ahorita aquí y poderlo disfrutar. Y mira, tenemos aquí unos saluditos de Ethel. Hola, Ethel. A ella la escuchan todos los jueves en su programa. Te va a gustar, no, te va a encantar ver tus sueños hechos realidad a las 2 de la tarde, de las 2 a las 3:30 de la tarde, hora de Miami. ¿Por dónde? Por www.latinoradiotv.com. Gracias, mi Ethel, por estar conectada. Y bueno, déjenme les cuento que yo hace un año más o menos dejé un programa que me encantaba, me fascinaba muchísimo. De hecho, yo lo creé. El título es Mi transporte se equivocó de planeta. Aquí les pongo el logotipo. Chequen, mi transporte se equivocó de planeta. Un planeta aquí, ¿cómo se llama? OVNI. Spaceship. Un spaceship. Porque ahí está el fondo. Es mi gorra. Porque hacía entrevistas, me encantaba. Yo muchas veces sentí que yo no pertenecía a este planeta. De hecho, lo sigo sintiendo. Pero ya estoy aquí y no puedo hacer nada más que cumplir un rol. Pero un rol para mí primero y luego para mis hijos, que son pues prácticamente mi creación, para que juntos vayamos por el mundo compartiendo lo mejor de nosotros, ¿no? Y hace ya un año que ese programa, después de 4 años, dejó de salir al aire y hoy es el regreso de Mi transporte se equivocó de planeta. Y hoy vamos a tener una fabulosa entrevista, y aquí les voy a poner la publicidad, con Héctor Gamaliel, tenor mexicano. Ya nos estará contando cómo es su trayectoria, cómo empezó todo esto. Así que no se lo pueden perder. Empieza ya en unos 25 minutos, todos los viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, y todos los viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, 8 de la noche, hora de México, 10 de la noche, hora de Argentina, y en España sería a las 2 de la mañana. Oh. Estaremos trayendo este fabuloso programa para que puedan compartir con nosotros grandes historias de artistas, no artistas, y pues mucha gente que tiene muchas cosas que compartir. Y hablando un poquito acerca de lo que yo decía, no necesitas tantos títulos, tantas cosas, cuando en realidad lo que haces te llena a ti, te satisface así a ti y después lo compartes al mundo, ¿no? Si has ganado premios,
bravísimo, ¿no? Tu esfuerzo te ha costado y qué padre que puedas andar por el mundo. Yo podría decir, bueno, yo me he titulado de esto, he hecho esto, pero en realidad los títulos, los papeles, los documentos se quedan ahí bonitos, se ven bonitos, ¿no? Es como son adornos que adornan precisamente, pero cuando tú puedes transmitir toda esa calidez, todo ese amor, todo ese arte, todas esas cosas divinas que le hacen sentir a las personas diferentes tipos de emociones y también les otorgan conocimiento para aprender algo que les beneficie, pues es maravilloso. Así que espero que me acompañen. Aquí pues Erika de la O, a sus órdenes para que no se lo pierdan después de SIGH with US cada viernes. Así que nos estaremos desconectando antes los viernes. Y bueno, también vamos a tener, como siempre, los viernes, bueno, compartimos algunas frases, pero como he estado trabajando yo muy fuerte, he estado bien ocupada, la realidad es que hoy quisimos hablar un poquito acerca de estos temas de cómo eres o cómo no eres, pero qué te beneficia o qué no te beneficia, y si realmente vale la pena hacer eso que estás haciendo o no, y no hacer las cosas para agradarle a otros, sino para agradarte a ti, sentirse satisfecho con lo que haces, ¿no? Y saber canalizar tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, tu yo, ¿no? Así que bueno, de eso estamos hablando. Acá tenemos a alguien que también nos escribió, nuestro querido Simeón Marcel Pablo Saldaña desde Perú. Qué mensaje de veras maravilloso. Saludos, Jairo y Erika. Muchísimas gracias. Bueno, con él también nosotros estamos en el proyecto social Leer, fomentando el voluntariado en Perú, también ayudándole a hacer entrevistas a algunos lunes. Y bueno, este evento va a seguir hasta que termine este año. También ahí traen muchísimas personas para que las conozcan y obviamente empoderar no solo a un pueblo, a una comunidad, sino a un país, a través de la lectura, del voluntariado, de las cosas buenas que el mundo puede aportar a su vida y al mundo. Y bueno, también en nuestro programa tenemos el cuento. El cuento con unos dibujitos que aquí mi hijo pues hizo, bien bonito, con dos voces lindas que son la cebollita y el cilantrito. Así que les vamos a poner para ver si les gusta este hermoso cuento. Y regresamos. Take care. Take care. It's cuento time con cebollita y cilantrito. El príncipe y la cebolla. Cuando los príncipes aún liberaban doncellas atrapadas en castillos y las brujas vivían en los bosques y tenían mucho poder, existió un reino lejano cuyo príncipe quería encontrar el amor, tener muchos hijos y volverse un rey justo. Con el paso de los años, el príncipe se convirtió en un apuesto caballero y cierta mañana decidió partir en busca de una princesa en apuros. Ya saben, se le acabó la gasolina o se le ponchó una llanta. Para rescatarla y brindarle su amor por siempre. Tras haber cabalgado durante un tiempo, se dio cuenta que había llegado al fin del mundo, donde no alcanzaban los colores del arco iris ni llegaba el agua de la lluvia. Un hada que andaba de paso quiso ayudar al príncipe. Se trataba de la hada distraída y le prometió que al regresar a su reino encontraría al gran amor de su vida, sentada junto al trono esperando su llegada. El príncipe volvió sobre sus pasos a toda velocidad, pero al llegar al castillo descubrió que lo esperaba una cebolla gigante. Sin más remedio, el príncipe se casó con la cebolla y en esas noches se acostumbró a soportar su olor tan horrible. Y bueno, y a llorar también. Con el paso de los años, la cebolla aprendió a hablar, a recitar poemas y cantar hermosas melodías. Y el príncipe comenzó a sentirse a gusto con su esposa, quien le hacía reír y le preparaba sopas exquisitas de cebolla. Digo, con su propia piel. Bueno, sí, de cebolla. Un buen día, el hada distraída se apareció en el reino, disculpándose con el príncipe por su terrible confusión, pues había equivocado sus conjuros y debía devolver la cebolla a su dueño y en cambio ofrecerle la hermosa princesa que siempre había querido. Sin embargo, el príncipe se negó rotundamente, pues había encontrado el amor junto a su querida cebolla. ¡Qué linda historia! ¿Verdad, amiguitos?
A veces la vida nos presenta situaciones diferentes a las que deseamos, pero de las cuales aprendemos, amiguitos, e incluso nos enamoramos porque alcanzamos a descubrir la belleza que nunca nos imaginamos pudiera existir en algo o alguien de quien teníamos una percepción completamente distinta. Démonos cuenta de que la dedicación, los detalles, la ternura y el cariño nos pueden atrapar y que ni los títulos, ni la inteligencia, ni las estructuras, premios o aplausos son tan auténticos o poderosos como lo es el amor, pues con él todo lo demás se puede obtener. Hey, so it's time to wrap up el cuento. Hasta la próxima. Now, before you guys say anything, I know I drew random drawings, all right? I didn't hear the story. I just thought of anything to draw. So next time in the next few chapters, hopefully I'll read the story prior and try and draw each character depending on the situation that's being talked about. Bueno, pero es como Dora la Exploradora. Dora la Exploradora habla de una historia y no necesariamente ella es todos esos personajes. Además, nosotros tenemos un eslogan que me encanta, es porque amamos hacer las cosas diferentes y tú también, entonces por eso estamos aquí, porque esa es tu esencia. De hecho, esos muñequitos todos tú los diseñaste y demás y me encanta porque tienes una imaginación genial y eso es tú. Eso eres tú, pero bueno, vamos a ver qué tal si ya leemos la historia con antelación y entonces vas a dibujar, porque creo que también eso es muy importante. Muchas veces por dedicarle tiempo a otras personas o otras cosas, le dejas de dar importancia a tus talentos, a tus habilidades. Y tú cuando estás pintando, cuando estás dibujando y diseñando esto, ¿cómo te sientes? It feels quite satisfying. Exacto, te sientes satisfecho y todo porque estás haciendo algo que te gusta, que quieres hacer, ¿no? Y eso, pues, obviamente es de tu creatividad, que tú puedes mejorarlo, ¿no? Si lo practicas, si lo pones, ¿no? Mucha gente nace ya con talentos, con dones y los puede mejorar. Y otras personas no nacen con esos talentos, pero los pueden aprender. Todos en esta vida podemos aprender las cosas si nos esforzamos a hacerlo. De hecho, yo en la capacitación que estuve en estos días, estoy aprendiendo un nuevo software que es completamente nuevo para mí. Y siempre las cosas que son nuevas, pues son un challenge, son un reto. Pero dices, sí voy a poder. Pero ¿cómo lo voy a poder hacer? Practicándolo. Y tal vez me equivoque, pero es parte de ese aprendizaje. Si no te equivocas, no aprendes. No pueden salir las cosas perfectas a la primera, ni puede ser todo perfecto, porque de hecho la perfección no existe. No existe. Tratas de dar siempre lo mejor de ti, pero la perfección no existe. Yo creo que solo Dios es perfecto. Todos los demás, así estudiemos, así hagamos, así demos lo mejor de nosotros, no va a ser perfecto, ¿no? Porque a lo mejor para mí es lo máximo, pero para los ojos de los demás no. Entonces eso ya lo hace imperfecto. Jeez, what do you know? We got a philosopher in the house. At home. Pues ya ves, soy filósofa. Yo voy a reemplazar ¿a quién voy a reemplazar? A nadie, yo voy a ser yo. Constantinopla. ¿A Constantinopla? Yeah. No, yo voy a ser yo. Sí, vas a ser Constantinopla. Oye, corazón, y bueno, cuéntanos también, pues ya casi vamos a terminar nuestro programa porque me tengo que conectar al siguiente programa. Cuéntanos un poquito acerca de, la verdad es que tú ya estabas muy drenado, ¿no? Estabas muy cansado, muy ya agotado, porque a veces hacemos cosas y las hacemos con todo el entusiasmo del mundo y le ponemos todo el ímpetu y vamos con todas las ganas y con todo nuestro amor, pero con el paso del tiempo, con el paso de los días, de las semanas, de los meses o incluso de los años, nos damos cuenta que eso nos va drenando. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser un deporte, puede ser algo, ¿no? Que ya no nos está satisfaciendo. Y ahora, bueno, pues tú tomaste la decisión de renunciar a tu trabajo porque
no te sentías ya a gusto, ¿no? Oh, no, o sea, ya no te absolutely sentías a gusto. Y entonces, obviamente, cuando sucede eso, necesitas el apoyo, pues, en este caso mío, de decir, órale, vamos, aventémonos, ¿no? Porque muchas veces, cuando los padres no te apoyan y dicen, no, es que tú tienes que cumplir con este rol y tú tienes que hacer esto y no me importa y te quedas ahí porque te quedas, ¿no? Sin embargo, lo hablamos y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Hijos saludables emocionalmente o hijos que cumplan con un rol que dispone la sociedad, ¿no? Entonces esa pregunta yo me hacía, a ver, Erika, ¿qué quieres? ¿Un hijo que cumpla un rol con la sociedad o un hijo realmente que esté feliz, que esté satisfecho, que esté pleno, ¿no? Que pueda lograr lo que él quiere, lo que desea, pero si algo ya no le está satisfaciendo, si algo en lugar de estarlo empujando hacia arriba, lo está llevando hacia abajo o hacia un lugar como extraviado, perdido, ¿qué se puede hacer, no? Y entonces, pues, te apoyé y todo, y bueno, ya empiezas otra vez a trabajar el lunes. Ya, o sea, ya encontraste otro trabajo, ya estás bien, pero esta semana ha sido como para ti, como para reflexionar, como para pensar, como para decir, wow, o sea, tampoco quiero quedarme ya sin hacer nada, ¿no? I didn't do anything. Claro. I had all these hours, all the time in the world. I didn't do anything, bro. It sucks. Ajá, y no es algo que te satisfaga, ¿no? Muchas veces uno diría, bueno, ya dejo esto porque ya estoy harto y ya no voy a hacer nada. Pero en realidad sientes como que algo te está haciendo falta porque necesitamos ser personas útiles. Cuando no eres una persona útil, la verdad es que pues solamente estás aquí, es tu existencia, pero tu existencia realmente cuánto valor tiene, ¿no? Right. Es cuando tiene valor cuando tú eres algo útil para ti y para el mundo, ¿no? Yeah, absolutely. Honestly, I was thinking, all right, as soon as I quit this job, I'll find something to do, something at home, something that's stable, safe, and secure. But no, I just went home and relaxed. You know, it's understandable the first 2 days, right? The first 2 days you rest, you go home, you think, okay, I'll just rest, I'll sleep it over and think about it at night. But after the second day, I felt exhausted when I woke up. I was like, oh man, this is awful. But it's fine, it's fine. So yeah. I'll do something eventually. Yeah, I have 24 hours. Surely I'll do something, surely. No, the day went slowly. I didn't look at my phone. Well, I barely looked at my phone. I barely looked at the TV. I was thinking, wow, I really didn't do anything. I really don't want to do anything. I think having a job is like, it's a responsibility. You can't just skip out on responsibility. You can't just say, oh, you know what? I don't want to do it. Not today. I don't feel like it. You just can't do that. So it's nice to have that on my mind constantly. It might be a bit stressful. It might be a bit tiring, but it's okay. I'll just do that I'm planning to do this for another year and a half. And throughout this year, I'm not just going to focus on work. I'm going to focus on other goals. So in case I do quit, I have something else to look forward to, because this was awful. Like, sure, my time at my previous job was tough, but I didn't have anything to do at home. Yeah, I didn't look forward to, yeah, no. Sí, no, y fíjate que aquí viene la frase y me encantaría que esto lo retomáramos el próximo programa. Muchas veces dicen, es que debes experimentar, debes aprender en cabeza ajena, ¿no? El sabio aprende de los errores de los demás. Pero muchas veces, y si no es que la gran mayoría de veces, tienes que experimentar las cosas tú para realmente darte cuenta, esto es conveniente o esto no es conveniente, esto me beneficia o esto no me beneficia, porque yo por más que te pudiera decir, oye, no, haz esto, haz el otro, no lo hagas así, espérate, aguanta, no sé, hasta que tú no lo experimentaste y te diste cuenta, wow, la verdad no me gustaría renunciar sin antes tener otra cosa, porque la verdad en estos días me sentí useless, me sentí así como, ¿qué onda? No tengo nada que ofrecer, ¿no? Ajá, te sentiste perdido, ¿no? Y entonces, ¿qué tuviste que hacer? Experimentarlo, para darte cuenta que realmente sí quieres y que no quieres, que te conviene o que no te conviene, ¿no? Y bueno, pues ese es nuestro mensaje de esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en su programa SIGH WITH US con Jairo Romo
Y el Erika musculoso y la musculosa. Y acuérdense, en unos 10 minutitos estaremos conectándonos para traer esta fabulosa entrevista a través de Mi Transporte se equivocó del planeta. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Síganos compartiendo y descarguen nuestra aplicación para iOS y Android, latinoradiotv.com. Gracias. Besos. Take Chao. care. Bye. Yeah, get out. Gracias por habernos acompañado a nuestro programa SIGH with US. Te esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, por www.latinoradiotv.com o Latino Radio TV oficial en Facebook y YouTube en #LatinoRadioTV.